Hola, bienvenidos a la sustentación de la asignatura Estadística Inferencial liderada por el docente magíster Jaime Rodríguez Herrera de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Los integrantes de nuestro equipo son Natalie Chocolate, Lina Marcela Rey Rodríguez, Herney David Saavedra y Sujei Páez Peñaranda, quien les habla. Hoy les presentaré la distribución de probabilidad TD-Student. Una prueba TD-Student es una herramienta para evaluar las medias de uno o dos grupos mediante pruebas de hipótesis. La distribución T es una prueba paramétrica, por lo tanto, para poder ser utilizada, nuestros datos deben estar en un nivel de medición o intervalo o razón, así como la distribución de los datos tiene que ser normal y están recabados a partir de un muestreo probabilístico. La distribución T de Student se utiliza cuando nos encontramos con la dificultad de no conocer la desviación típica poblacional de nuestra muestra, que es menor o inferior a 30. Es una curva similar a la normal, pero la distribución T tiene mayor área en los extremos y menor en el centro. La fórmula para la distribución T de Student es T, donde X barra o la media de la distribución de la muestra menos mu, o la media de la población entre el error estándar estimado de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o n. Muy bien, presentaremos el siguiente ejercicio que desarrollaremos en 4 pasos. El ejercicio es: un psicólogo estima que la edad promedio de sus pacientes que sufren ansiedad es de 17 años. Si la siguiente semana en su agenda un grupo de 25 pacientes con una edad promedio de 18 años y desviación típica de 2.4, determine si la afirmación del psicólogo es correcta. Utilice un valor para alfa de 0.15 en cada extremo de su gráfica para el valor de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es definir la hipótesis. En estadística tenemos dos tipos de hipótesis. Se refiere a H0 o hipótesis nula y la segunda H1 o alternativa. Ahora, la hipótesis nula siempre la vamos a igualar al valor del promedio de la media aritmética poblacional. En este caso la representamos así, mu. El valor de la hipótesis alternativa es diferente al promedio poblacional. Entonces, ese primer promedio que no hace referencia a ninguna muestra se refiere al valor de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para este ejercicio nos indica que la hipótesis nula será 17 años y la alternativa será diferente a 17 años. Bien, el paso 2 es definir el grado de libertad y significancia. Para los grados de libertad la fórmula es: grados de libertad es igual a n menos 1. Los grados de significancia la representamos con la letra griega alfa y le corresponde un valor de 0.159. Encontraremos dos valores para encontrar este dato. Los grados de libertad tenemos entonces que nuestra muestra es de 25 pacientes, menos 1, los grados de libertad son 24. Ahora bien, dice que alfa tabla de 1.059. Entonces, el alfa tabla es el medio para comparar y dar una respuesta. Aquí encontramos en pantalla que siguiendo la línea horizontal y vertical de esta tabla, podemos encontrar el 1.059. El paso 3 son las fórmulas. Estas son las dos fórmulas que utilizaremos. Primero, calcularemos el error estándar. Este error estándar va a simular el valor de nuestra desviación típica muestral. Entonces, ese representa el valor de la desviación estándar de la muestra, que para este ejercicio es la desviación típica de 2.4 y nos dice que es un grupo de pacientes de 25. Este valor de 2.4 entre la raíz cuadrada de 25 es igual a 0.48. La fórmula de T dice media aritmética muestral menos la media aritmética poblacional dividido entre el error estándar. El valor de la media aritmética muestral es el promedio que hace referencia a los grupos, a las muestras. En este ejercicio dice que es un grupo de 25 pacientes con una edad promedio de 18 años, o sea que es igual a 18 menos el valor que estima el psicólogo, que en este caso es 17 años. Y dividimos esto entre el valor del error estándar, en este caso es 0.48, lo que nos da un resultado de 2.0. El paso 4 es la evaluación. Dibujamos nuestra campana y comparamos los valores. Alfa de tabla 1.059, T calculado 2.08, hipótesis nula 17 años, hipótesis alternativa diferente a 17 años. Ahora trazamos en azul dos líneas verticales, las cuales representan el valor de alfa, uno negativo y uno positivo, como lo podemos ver en pantalla. Para encontrar la respuesta, el valor de T calculado se ubica en la línea horizontal de la gráfica. Es importante recordar que en el centro está el origen, en este caso es el 0. Ahora bien, el valor de T calculado es de 2.08.
vemos que va a estar después de nuestra línea vertical y se ubica al lado derecho de la gráfica en la parte sombreada de verde. Si el valor t calculado se encuentra en esta área delimitada por alfa, o sea, el sombreado en rojo, vamos a utilizar la hipótesis nula. Y si se encuentra en los extremos, la parte sombreada en verde, daremos respuesta con la hipótesis alternativa. Como nos damos cuenta con el resultado de 2.08, entonces estamos diciendo que la afirmación del psicólogo es incorrecta. Y finalmente cierro este ejercicio con el enunciado. El promedio de la edad de los pacientes que padecen de ansiedad es diferente a 17 años. Continúa mi compañera con la siguiente ejercicio. Bueno, hola. Mi nombre es Natalie Chocolate y yo tengo la distribución de Poisson. Poisson fue un matemático, fue un genio en realidad porque hizo también aportes al campo de la electricidad y bueno, hizo muchas cosas trascendentes y fue un matemático muy apasionado que eh, además le dio un valor como a la docencia, o sea, enseñar la matemática para él fue muy importante. De hecho, por eso puse esta frase. Dice, las únicas dos cosas en la vida que valen la pena son las matemáticas y enseñarlas. Así que bueno, me pareció como interesante eso. En 1837, él propone esta distribución que es básicamente una distribución para encontrar como una probabilidad en el tiempo de que una situación se presente en determinado momento. Es decir, es una probabilidad discreta. Recordamos que las probabilidades discretas tienen esta capacidad de dividirse de manera infinita en unidades cada vez más pequeñas. Y tiene una ocurrencia media, es decir, ya hay un promedio de un evento que sucede más o menos una cantidad de veces en el tiempo o en el espacio. Y entonces lo que hace esta distribución es encontrar la probabilidad de que ocurra en determinado momento, sabiendo que hay una media. Aquí en la gráfica podemos ver cómo, por ejemplo, se cruzan estas tres frecuencias y se encuentra para encontrar una. Entonces, para poder encontrarla, pues, poder aplicar la fórmula que él propuso, tienen que existir 4 supuestos. Si no se cumple uno, ya no se puede, ya no es Poisson. Poisson en francés significa pez, ¿no? Que decían de pequeño el pequeño pez, que era muy inteligente y era brillante, por eso puse peces. Entonces, el primer supuesto de Poisson es que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Esto pues porque es una frecuencia discreta, una probabilidad discreta. Entonces, básicamente es que hay un X, que es el que vamos a manejar, que nos van a dar la mayoría de ejemplos, que es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Esas son como las dos partecitas, por eso la puse así en dos colores. Después, el siguiente supuesto que hay que chequear que esté es que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera de dos intervalos de igual longitud. Y después tenemos la tercera, que es la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Esto básicamente es decir que la ocurrencia es independiente. Ya después vamos a ver que hay otras distribuciones donde sí hay una dependencia y se genera otra dinámica, pero aquí no. Aquí básicamente todos los acontecimientos son independientes. Y el último supuesto es que dos eventos pues no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Es decir, pueden estar cerca, pero no simultáneamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues uno ya puede más o menos identificar en qué situaciones, en qué tipo de problemas puede aplicar la distribución de Poisson. Bueno, aquí tenemos la formulita, la función, donde tenemos
un X, que es la probabilidad de ocurrencias. Esta X mayúscula, la pongo mayúscula porque es una probabilidad discreta, ¿cierto? Y X pues son el resto de valores que vamos a tener. Encontramos también que trabajamos con mu, en otras fórmulas hay a veces una k, bueno, le cambian el número, pero lo importante es como entender que esto se refiere es como a la media, ¿sí? Del valor esperado de x. Y después tenemos la e, que es la base de los logaritmos naturales, que su valor es de 2.71828 y otros decimales, pero bueno, lo dejé hasta aquí porque es muy, muy largo. Entonces, cuando identificamos un problema, acuérdense que parte de lo que proponíamos acá era un ejemplo aplicado a la vida cotidiana, entonces a mí se me ocurrió este ejemplo, donde yo tengo un consultorio psicológico que está abierto al público y yo recibo en promedio, o recibiré en el futuro, si me va bien, un promedio de 4 pacientes al día. Entonces, sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, ¿cómo haría yo para saber qué probabilidad tengo de que lleguen 3 pacientes en un día? Entonces ahí vemos que claramente cumple como con todos los postulados y es simplemente reemplazar en la formulita que él pues muy juiciosamente nos regaló. Y aquí entonces se puede identificar el número de pacientes que llegan en un día, ¿cierto? Que es el que me están preguntando. Después tenemos que el mu ese promedio, que es el 4, acá nos dice, el promedio de 4 pacientes al día. Y después la constante esta, que ya les había mencionado. Entonces, al reemplazar, este es un factorial que también ya lo conocemos. Yo hice lo elevé al cuadrado, lo multipliqué, lo dividí por 3 factorial y me dio esto. Multiplicado por 100 para poder sacarlo porcentualmente, es un 19.54 de probabilidades de que yo tenga 3 pacientes en un día. Así que, pues es una fórmula súper útil y fácil de entender. Y bueno, esto es todo. Ahora seguimos con la compañera Lina. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Rey y voy a explicar las distribuciones de probabilidad chi cuadrada. Esta distribución también puede ser llamada chi cuadrado. Fue desarrollado en el año 1900 por Carl Pearson. Es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en una de las categorías. Esta prueba toma valores entre 0 e infinito, como lo podemos ver acá en la gráfica. Siempre va a haber una curva que no es simétrica, por lo tanto no tiene valores negativos, porque la suma de los valores elevados al cuadrado siempre van a ser positivos. Es utilizada por los investigadores para examinar las diferencias entre variables categóricas en la misma población. Puede utilizarse para validar o proporcionar un contexto adicional para las frecuencias observadas. El cálculo estadístico de chi cuadrado y su comparación con un valor crítico, la distribución chi cuadrada, permite al investigador evaluar si los recuentos de las celdas observadas son significativamente diferentes a los recuentos de las celdas esperadas. Ahorita en un ejemplo lo vamos a entender a mayor profundidad. Quiero que también conozcan que hay algunos tipos de pruebas de chi cuadrado, como la prueba de bondad de ajuste, en donde vamos a utilizar una única variable categórica con una población mayor. En la prueba de independencia vamos a utilizar dos variables dentro de un mismo conjunto de muestras entre sí, y en la prueba de homogeneidad de chi cuadrado se organiza y ejecuta exactamente igual que la prueba de independencia. Aquí también se utilizan dos variables. Bueno, entonces vamos al ejercicio para entender más a fondo esta distribución. En el Colegio de Fisher School en la ciudad de Valledupar se tomó una muestra de 100 estudiantes para estudiar la dependencia de jóvenes con TDAH, que además presentaron otros tipos de trastorno como de ansiedad y trastorno negativista desafiante. Determinar la comorbilidad de estos trastornos en jóvenes con TDAH con una significación del 1%, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces en la tabla vemos
los estudiantes de TDAH y de estudiantes que no tenían TDAH, los que presentaban además de esto ansiedad y trastorno negativista desafiante. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es encontrar las hipótesis. Entonces acá la hipótesis nula, que es la primera HO, el TDAH es independiente del trastorno negativista desafiante y ansiedad. Eso es lo que vamos a evaluar. Y la hipótesis alternativa, el TDAH es dependiente de trastorno negativista desafiante y ansiedad. En el paso 2, pues entonces tenemos que encontrar cuál de estos resultados es el nivel de significación, que en este caso sería el 0,01. En el paso 3 tenemos que ir a la tabla de probabilidad de chi cuadrado y buscar pues nuestro primer valor, que sería 1 de la distribución, y 0,01, que sería nuestro nivel de significación, encontrando que el resultado arrojado es 6,635. Para el valor crítico, ¿qué quiere decir? El valor crítico es la distribución del 0,01, que es el nivel de significación, y los grados de libertad. Para hallar los grados de libertad, pues tenemos que multiplicar el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces nos vamos acá a la tabla, tenemos 2 columnas, 2 filas, por lo tanto nos da 1 los grados de libertad. Seguimos a nuestro cuarto paso, en donde tenemos que hallar los valores esperados con esta formulita. El total de la columna por el total de fila dividido en la suma total. Entonces tenemos cada uno de nuestros cuadrantes, lo sacamos aparte, que es lo que teníamos en la tablita anterior. Entonces tendríamos que el total, como vemos acá, de la fila serían 60 y de la columna 47. Y así con cada uno de ellos. Entonces 60 por 47 dividido en 100, que es el número total de los datos, 28,2. Y así con los demás, y acá hacemos la comparación de que para 25 tendremos un valor esperado de 28,2, para 35 de 31,8, para 22 de 18,8 y para 18, 21,2. Ahora tenemos que hallar el valor calculado. Entonces, para los valores calculados tenemos la siguiente fórmula, que es x al cuadrado de la prueba igual a la sumatoria del valor observado en la tabla menos el valor esperado que acabamos de hallar elevado al cuadrado dividido en el valor esperado. Entonces simplemente reemplazamos los datos que ya teníamos acá encontrados, los sumamos y nos da un resultado de 1,7127. Entonces nos vamos a ver acá. Se rechaza la hipótesis nula cuando es mayor que el valor crítico y se acepta cuando es menor, como lo vemos acá en la región de rechazo. Entonces, el valor crítico que nos dio es 6,63. Y cuando hallamos entonces el chi cuadrado de la prueba nos dio 1,71, que es menor. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula porque el valor calculado es menor que el valor crítico. La región de rechazo siempre va a estar al final, que es la cola, y la región de aceptación, que es lo que vemos en la curva. Entonces, tenemos que sacar nuestra conclusión. Se concluye entonces que el TDAH en los jóvenes del colegio Fiches-Schultz es independiente del trastorno negativista, desafiante y la ansiedad, con un nivel de significación del 1%. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con nuestro compañero para la siguiente distribución. Muchas gracias, Lina, por tu introducción. Yo les voy a exponer acerca de la distribución de probabilidad hipergeométrica. Recordemos que una distribución de probabilidad es una función que permite calcular la probabilidad de que ocurra determinada cantidad de veces sucesos definidos sobre una variable. Miremos las características. Dice que la población n del conjunto de unidades o elementos es de orden finito, de los cuales una parte son éxitos y otra parte son fracasos. Segundo, cada elemento puede ser caracterizado como éxito o fracaso. Tercero, se obtiene una muestra aleatoria de elementos, todos a la vez, y no de forma independiente. Cuarto, el tamaño de la muestra aleatoria es grande relativamente en comparación con el tamaño de la población, generalmente mayor al 5%.
quinto y último, se busca la probabilidad de números de éxitos a partir de los resultados o elementos y fracasos a partir de los elementos así clasificados, al obtener una muestra aleatoria de tamaño n. Miremos cuál es la fórmula. Probabilidad es igual a k combinado con x por n menos k combinado con n menos x, todo dividido entre n combinado con n. Ahí vemos que n es el número total de la población, k es el número de éxitos de la población, n es el número de la muestra y x el número de éxitos de la muestra. Miremos un ejemplo. En una caja hay 100 tarjetas, de las cuales 8 están premiadas. Se sacan 10 tarjetas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una tarjeta premiada? Tenemos entonces nuestros valores, donde n es igual a 100, k es igual a 8, n igual a 10 y la probabilidad es igual a 1. Mirando la fórmula, podríamos reemplazar valores, donde la probabilidad es igual a 8 combinado con 1 por 100 menos 8 combinado con 10 menos 1, dividido todo entre 100 combinado con 10. Para un igual de 8 combinado con 1 por 92 combinado con 9, dividido entre 100 combinado con 10. El resultado nos da 8 por una cifra de 12 valores, dividido todo entre una cifra de 14 valores. Hacemos la operación y el resultado nos da 0,4014. Podríamos decir que la probabilidad es del 40,14%. Muchísimas gracias.